Bendecido día en el Señor para todos ustedes. Hoy 29 de octubre del 2023. Nuestro país se viste de patria y en este domingo en el cual el Señor ha vencido a la muerte por medio de su santa resurrección, celebramos en el territorio nacional las elecciones de alcaldías, gobernaciones y asambleas departamentales. Pongámonos en las manos del Señor ante todo, de la acción del Espíritu Santo, para que coherentes en el Evangelio salgamos a votar por propuestas de vida, por propuestas que sean coherentes con nuestra fe, con el beneficio y el bienestar de la comunidad y no con intereses que sean solamente individuales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar los que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del libro del Éxodo, capítulo 22, versículos del 20 al 26. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagan sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con alegría queda el Espíritu Santo y han aceptado la palabra de Dios en tal forma que ha llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de manera de que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Por ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero, para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funde la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el libro del Éxodo nos dice claramente que por qué yo trato a los demás tan mal si también yo fui extranjero en algún momento. El Señor siempre nos aterriza, siempre nos pone los pies sobre la tierra. Y en este día que tenemos elecciones, este mensaje directamente va hacia los candidatos.
a la alcaldía y a los concejales. ¿Por qué hacia ellos? Porque muchos de estos hermanos abiertamente dicen que son hombres de Dios, que son hombres que profesan su fe en Dios. Decirlo es una cosa, actuarlo es otra. Y esto es una reflexión que yo le hago a todos y cada uno de los que asumen una responsabilidad dentro de la parte legislativa y ejecutiva de nuestros entes de control, desde el gobierno. El mandamiento se resume claramente, terminando el Evangelio lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar a tu prójimo? No mentirlo, no robarlo, no engañarlo, no estafarlo, no aprovecharse de su buena fe y de la confianza que tuvo en ustedes para que ustedes lo defrauden y los engañen y los roben y hagan lo que muchos otros mandatarios han hecho durante mucho tiempo. Hacia eso se refiere ese mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no es menos que el primero, o sea, toda la ley se resume en esos dos mandamientos. Y lo hablo desde la parte teológica porque muchos los he visto hablando de Dios primero. Pero a ver, hablar de Dios es muy bonito. Pero el problema, yo actúo en realidad como Dios me está pidiendo que yo quiero que actúe. Y esto es, y comienzo desde que principalmente yo muchas veces no he actuado como Dios me lo ha pedido. Y muchas veces me he equivocado. Y no he hecho la voluntad del Padre, sino que he hecho mi voluntad. Y mi voluntad no sirve. Porque mi voluntad llena de errores y de fallas, ¿a dónde me lleva? A cometer injusticias. A eso me lleva. Pero yo soy una persona del común. Y puedo hacerlo eso de pronto en mi casa. De pronto puedo fallar con mis hijos. No está mi esposa. Puedo fallarle a mis amigos o a las personas que están cercas. Pero ustedes tienen una responsabilidad con un municipio, con muchas personas, con muchos ciudadanos, en el sector salud, deporte, en el sector educación, vías, infraestructura, empleo. Todos estos sectores, ustedes son responsables de la responsabilidad que les ha dado los votantes. Pero acuérdense de algo, queridos candidatos, ¿sí? Que esta responsabilidad, especialmente, esta responsabilidad no es solamente hacia las personas que terminen votando por ustedes, sino que esta responsabilidad es que después de que ustedes sean elegidos, ustedes son mandatarios de una comunidad en general. Así que no gobiernan para un grupo, porque es que lastimosamente la política en nuestro país funciona de esa manera. O sea, yo gobierno hacia el grupo que me benefició y no hacia toda la comunidad. Y eso no funciona de esa manera. Yo soy elegido por una parte de la población, pero mis políticas tienen que estar direccionadas hacia el bienestar de todos, hacia el bienestar social de toda la comunidad. Y yo los invito en el amor de Dios a que vivan este evangelio, a que profesen su fe, ¿sí? Y los invite también a que se acerquen a Dios. Muchos dirán, es que yo no necesito ir a la iglesia para profesar mi fe. Totalmente equivocados, mi hermano. Porque el tercer mandamiento es santificar las fiestas. Y santificar las fiestas es reconocer delante de la presencia, y Jesús lo hizo siempre. Él iba al templo de Jerusalén. ¿A qué iba al templo de Jerusalén? A orar.
a demostrarle a la comunidad que es importante ese templo que se construyó, porque es que ese templo lo construyeron hombres, pero por directriz de Dios, dice el libro del Éxodo y el libro de Reyes. Exactamente. Cuando el Señor le dice a David cómo debe construir su templo, fue direccionado por el mismo Dios. Le dijo cómo tenía que construir el templo de Jerusalén, donde se iban a ofrecer los sacrificios por el perdón de los pecados de su pueblo. Hoy el templo de Jerusalén no existe, ¿sí? Pero existen los templos católicos donde se ofrece un sacrificio. Y el sacrificio, como lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, es Jesús, que es la nueva alianza en el altar. El sacrificio del cuerpo de Cristo, su cuerpo y su sangre, ahí viene el sacrificio. Entonces yo los invito a los que se acercan a nuestra profesión de fe en el catolicismo, que eso se vea reflejado, En la medida que yo me acerco a Cristo por medio de los sacramentos, Cristo hace que mi mente, mi corazón se vuelva luz, pero en la medida que yo me alejo de Él, vivo en la oscuridad de mis pecados, de mis errores, de mis pasiones, de mis tonterías, porque nosotros como seres humanos cometemos demasiadas tonterías, y más cuando estamos lejos de Dios. Seguiremos orando al buen Dios, a la Santísima Virgen María, porque los ayude en cumplir las funciones de la manera adecuada y correcta, y en que asuman su responsabilidad delante de los órganos de control por los errores que cometan. Porque aquí hay unos juicios que son penales y civiles. Y cuando no los cumples aquí, tendrás que presentarte delante de Dios por esos delitos penales y civiles. Porque todos pasaremos delante de la presencia de Dios. Nosotros como comunidad tenemos también una responsabilidad social, que es, uno, elegir de la mejor manera. Segundo, no dejarse engañar. Porque mucha gente dice, no, es que él me engañó y me mintió. No, a ver. Si usted se quiere dejar engañar, usted se deja engañar. Pero usted siempre tiene que pedirle al Señor que lo ilumine y le muestre la verdad. ¿Sí? Así que, queridos hermanos, aprovechemos hoy el Evangelio para que nos acerquemos al Señor. Y necesitamos del Señor porque el Señor gobierna delante de todas las naciones. Así la gente diga que es que la fe no tiene nada que ver con lo gubernamental. Están totalmente equivocados. El Señor es Rey de reyes y Señor de señores. El Señor manda aquí y en todos los gobiernos del mundo. Él tiene el poder. Que los hombres no lo quieran entender y quieran hacer lo que les dé la gana es otra cosa totalmente diferente. Hacen y van en contra de la voluntad de Dios. Así que cuando van en contra de la voluntad de Dios, por eso sucede lo que sucede en nuestros países. Vivimos en medio de violencia, en medio de guerra, en medio de corrupción. Oro por mi hermano país, por Panamá, que está pasando situaciones muy complicadas con el tema de la corrupción, con el tema de la imposición de la minería, que nada más lleva al fracaso. Y le agradezco a la Iglesia Católica, que en Panamá sí tiene una voz fuerte y asume responsabilidades. Panamá lo hace de la mejor manera y se mete en la protesta. La Iglesia lo hace. Desde los obispos y sacerdotes salen a la calle a protestar y a decir que no están de acuerdo, sin necesidad de ser revolucionarios, pero asumen su responsabilidad. Agradezco a esos sacerdotes, obispos, a Monseñor, ¿sí? José Domingo Ulloa, el obispo de Panamá, que asume esa responsabilidad tan grande de liderar esos procesos, y a toda la conferencia episcopal panameña por luchar por este país hermano que aprecio y quiero mucho, mi segunda patria. Para todos ustedes, mis queridos hermanos,
sigo orando por ustedes y por sus intenciones. Oremos por estos mandatarios, por estas personas y hermanos que van a ser elegidos como nuevos mandatarios de estos poderes, para que el Señor los ilumine, para que les dé la sabiduría, el entendimiento de saber el compromiso que asumen delante de la comunidad. ¿Sí? Sigo orando por ustedes, por favor, no dejen de orar por mí. Suscríbanse al canal, comparten esta información, es importante. ¿Sí? Para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Que tengan un feliz día en el Señor. Vamos a misa con el Señor.